Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Jorge Arroyo, psicólogo clínico. Saben ustedes, creador de este canal, Tu Psicólogo Personal. Y bueno, hoy vamos a hablar lo que es el duelo, cómo afrontar el duelo. No puse en el título cómo afrontar el duelo en estos tiempos de pandemia, ya que el duelo es un tema muy grande que no solo se vive en los tiempos de pandemia, sino se vive en muchos casos a lo largo de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver cómo afrontar el duelo, ¿sí? Bueno, sabemos que el duelo, ¿sí? Si ustedes buscan por el Wikipedia, el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el duelo en sí es la pérdida de algo, en general, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo afrontar esta pérdida. Sí, alguien me comentó, sí, por eso es que hice este tema. ¿Qué hago para superar este duelo? ¿Cuánto tiempo tengo más que afrontar? ¿Meses? ¿Años? Ahora que por esta pandemia del coronavirus, el COVID-19, han muerto muchas personas, familiares, amigos, conocidos, ¿sí? Se está dando este duelo ante la pérdida de alguien, ¿sí? En el duelo sucede cuando se ve obligado a aceptar, ¿sí?, a cambios que no teníamos previstos, ¿sí? Estamos hablando ya de una manera más entendible. No voy a hablar exactamente como uno de los autores bien conocidos sobre el duelo que habló, es Kubler-Ross, que habla las etapas del duelo como son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Podríamos hablar de cada uno de ellos, pero de eso no se trata, de hablarlos de una manera más científica, más de ciencia, ¿sí? Sino que vamos a hablar de una manera más entendible para ustedes, mis psiconautas. Sí, bueno, primero, para aceptar el duelo, primero, el cerebro trata de ajustarse a este nuevo ritmo al que vamos a llevar, ya que nuestro cerebro siempre se adapta a una situación. Pero ¿qué pasa? Que cuando deja de haber esa situación y nos tenemos que adaptar, sea por un cambio de casa, sea por un cambio de trabajo, sea por un cambio de sitio, ¿sí?, o por una pérdida hasta de un celular, cambio de un celular a otro, o por pérdida ya más fuerte como sería la pérdida de un ser querido, también de un animalito, o pérdida de alguna cosa, que el cerebro trata de ajustarse para adaptarse a la nueva situación. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse, ¿sí? Y en nuestro cerebro, sí, está comprobado científicamente que dura entre 21 a 28 días de este cambio de adaptación a un nuevo medio que nos rodee, a un nuevo proceso o distinto paisaje dentro de nuestro entorno, ¿sí? Un ejemplo sería, tan claro sería el cambio de casa, ¿sí? Estábamos en una casa en la que queríamos, pero nos tocó emigrar, entonces nos encaminamos a un entorno al que veíamos con nuestro sentido de la vista, ¿sí? Entonces el cerebro tiene que adaptarse, ¿sí? Bueno, para esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una perspectiva, ¿verdad? Esta perspectiva es qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar todo este cambio. Nuestro cerebro se resiste porque está ya acostumbrado a algo, a alguna vivencia, está acostumbrado ya a ciertas cosas, ciertos hábitos, pero cambiarse a un nuevo hábito, hasta se puede decir como un viaje a un nuevo país, hasta un nuevo idioma. Entonces ahora, ¿cómo podemos lograr para hacer que este duelo termine? ¿Sí? Ya. Entonces, primero, la aceptación, ¿sí? No podemos cambiar el pasado como nosotros queremos o como nosotros anhelábamos por esta pérdida. Entonces tenemos que aceptar, ¿sí? Tenemos que aceptar este cambio de vida, tenemos que aceptar esta pérdida, tenemos que aceptar si se nos perdió algo, tenemos que aceptar este duelo, ¿sí? Se nos fue alguien de nuestra vida, porque exactamente no puede ser que la persona haya fallecido, sino que simplemente, por ejemplo, en una pareja, la pareja decidió irse de casa. Entonces tenemos que aprender a aceptar este nuevo cambio, ¿sí? Dos sería la gratitud, ¿sí?
La gratitud de dar gracias gracias a la vida, gracias a este Dios todopoderoso, de cualquier religión que seas, gracias al universo, qué sé yo, ¿sí? Por todo lo que estás pasando. Sí, es algo muy difícil, pero la gratitud a ese nuevo cambio es lo que debemos generar, de pensamientos negativos a positivos en este reajuste del cerebro. Porque si vemos de una manera negativa, por ejemplo, no acepté esta ciudad por este trabajo, vamos a terminar más tiempo con el duelo y terminaremos en este ejemplo que decía del trabajo yéndonos del lugar donde que nos tocó ir. Entonces nosotros tenemos que dar un gracias, una gratitud, esa gracias por esa persona que se nos fue. Dar gracias por esos momentos vividos, tal vez con mi padre o mi madre que ha fallecido, ¿sí? Pero quedan esos buenos recuerdos y gracias porque tú fuiste mi madre o mi padre o mi hermano o mi primo, qué sé yo, cualquier persona que se haya fallecido en el sentido de una pérdida, de muerte, ¿no? ¿Sí? Dar gracias por aquellos momentos vividos con aquella persona. Entonces comenzamos a dar gratitud. Por ejemplo, se perdió nuestro celular. Gracias porque me robaron el celular, pero sigo con vida. ¿Sí? Entonces la gratitud, después de la aceptación, la gratitud es algo muy bueno que te ayudará a que vayamos pasando la etapa del duelo. ¿Sí? Y la tercera, que es también muy fundamental, que es el desapego. Bueno, el desapego es un tema muy grande que también podríamos hacer en nuestro canal, sí, pero vamos a hablar de una manera más general. El desapegarse de las cosas, el no depender, ¿sí?, de algo emocionalmente que se haya terminado. Por ejemplo, otra vez pasamos al ejemplo de la pareja que sí se fue. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando no tenemos este desapego viene el miedo, ¿sí? Alguna vez también hablé del miedo, esa sensación irracional de tener miedo porque no podemos afrontar. No lo dejo ir a esa persona, no lo dejo ir porque necesito de ella. Tengo miedo a estar solo. Tengo miedo porque esta persona me quería mucho. Esta persona, a pesar de que me hacía violencia intrafamiliar, pero me daba dinero. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Por la baja autoestima. Nosotros no aprendemos a ver el mundo de una manera más positiva y porque todavía falta trabajar mucho en lo que es la autoestima, nuestra personalidad, el de saber que si nosotros no dependemos de que tú lo puedes hacer, entonces uno es más independiente en las cosas, no necesitamos. Podemos ser dependientes del dinero, de una persona, de los bienes materiales y qué difícil es para muchas personas cuando ya no tienen o cuando han perdido algún objeto o algún ser querido, como yo iba diciendo. Entonces aquí en el duelo tiene que ver mucho el desapego, ¿sí? Algún rato, como decía, voy a hablar mucho de este desapego, ¿sí? Pero estos tips, ¿sí?, la aceptación, la gratitud, el desapego, ¿sí?, van a ayudar a que tú superes lo que es el duelo. ¿Sí? El duelo en sí no podemos decir en una persona puede durar 6 meses, en otra puede durar 3 meses, en otra 1 año, en otra 2 años, pero sí hay que adaptarnos al cambio nuevo que viene, ¿sí?, con la aceptación. Entonces vamos a suponer, sí, y es así, que cada vez que hay un duelo, una pérdida de algo, un cambio nuevo, es doloroso, ¿sí? Habrá dolor dentro de nosotros, pero ya depende de ti si tú quieres que ese dolor se convierta en un sufrimiento fuerte, ¿no es cierto? Y muchos dicen, el tiempo lo cura todo. Podríamos decir que el tiempo, ¿sí?, en sí el tiempo no lo es el tiempo en sí que vas aprendiendo, ¿sí? Se van asomando nuevas perspectivas de vida, van asomándose nuevas oportunidades de dar cambio, se va adaptando tu cerebro, entonces va pasando el tiempo y entonces también es una manera de solucionar el duelo, pero eso no es en todos los casos, ¿sí? No es en todos los casos, depende de cada personalidad, de cada persona, pero sí se trabaja, como psicólogo se trabaja en lo que es la aceptación, lo que es la gratitud a lo que has perdido, ¿sí? Dar gracias, es más, al universo, como decía, a este Dios todopoderoso por lo que ha sucedido. No es difícil. Tienes que adaptarte, sí. Entonces espero que te haya servido todos estos tips y también nos pongamos a pensar cómo irnos despegando de todas estas cosas hasta
podríamos decir, despegarnos del dinero que nos ha costado mucho en estos tiempos de pandemia, que muchas personas han tenido un cambio trascendental en todo, en trabajo, en dinero. ¿Y cómo estás tú afrontando en tu casa este nuevo cambio? A un nuevo cambio de vida. Sé que este tiempo también, a más de la pandemia, es un tiempo de duelo. Sí, ¿cómo estás afrontando tú? ¿Has aceptado ya la pérdida y estás tratando de adaptarte a este nuevo ciclo de vida? ¿Sí? ¿Has sido grato con el Todopoderoso, con el universo, qué sé yo, con todo lo que estamos viviendo en este momento? Y ya te has despegado de ese pasado en el que vivías y ahora estás viviendo un nuevo ritmo de vida, que te sientes muy bien, que te sientes con un nuevo estilo de vida, como en mi caso me está pasando, ya que se tuvo que cambiar muchas cosas. Es un nuevo estilo de vida que se está viviendo y muchas personas tendrán que cambiar radicalmente de una manera que debería para todos ser de una manera positiva para nosotros, para el universo, para todas las personas que nos rodean en nuestro alrededor. Un nuevo estilo de vida que sea favorable para tu salud mental, para nuestra psiquis, que ese es mi tema, que ese es mi ciencia. Bueno, quedo muy agradecido, ¿sí? Por haber hablado un poquito sobre el duelo. Espero que te haya servido y muchas gracias, y te espero en otro video de Tu Psicólogo Personal. Tu psicólogo personal.